Hace apenas un año, el mundo entero se paró. Todo se quedó inmóvil ante una amenaza invisible que avanzaba a sus anchas por todo nuestro planeta. Por primera vez en la historia, toda la humanidad permaneció en silencio, aguantando la respiración, como si eso fuese a paralizar al monstruo. Mientras, la Tierra aprovechaba para poder respirar al fin, durante un breve periodo de tiempo, como nunca antes lo había hecho. Los humanos pudimos ver cómo Gaia volvía a abrazar a todas sus creaciones y les permitía vivir en libertad, aquella misma libertad que los humanos habíamos despojado de sus almas, pensándonos dueños de este territorio sagrado. Pero poco duró ese silencio, pues la humanidad quiso volver a su rutina de siempre, sin atender a la importante lección que determinará nuestro futuro como especie. En tiempos distópicos como los actuales, más que nunca, necesitamos escuchar con atención a todas aquellas personas cuya visión alternativa de la vida y del mundo nos ofrece la posibilidad de reflexionar sobre cómo podemos construir una sociedad y un mundo mejor. Pero quizás el deseo de volver a esa normalidad de antes nos impide meditar si es ahí realmente donde queremos o debemos volver. A lo mejor ahora es el momento idóneo para crear otra normalidad. Una normalidad más consciente, más sostenible, más empática, más humana. Hoy hablaré con Emilio Carrillo, sabio de la vida, maestro de la cotidianidad y amigo con un gran corazón. Quiero entender si hay una luz al final del túnel, y creo que él tiene la respuesta. Bienvenidos a otra normalidad. Bueno, Emilio, bienvenido al canal, bienvenido a este nuevo programa que he querido emprender, que estás un poco como invitado de honor el primer programa. Un placer poder tenerte aquí y poder hablar sobre estos tiempos tan convulsos y bueno, intentar aportar un granito de luz ante tanta convulsión que tenemos. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo has vivido este último año en general y el confinamiento en particular? Bueno, el placer es para mí, Walt, el que sea el primer programa que lo arranques conmigo. Para mí es un placer y es un honor. Y con relación a la pregunta que me haces, pues la verdad es que la he vivido, lo hemos vivido, ¿no? Porque ahora todo lo que se vive en el ámbito muy doméstico, entre comillas, y por tanto tengo que hacer referencia a mi esposa Lola, y lo hemos vivido con mucha calma, con mucha serenidad. Esa es la realidad. Ciertamente, nosotros pusimos en marcha un proyecto en el año 2018, un proyecto de investigación que tiene como nombre Proyecto de Investigación Conciencia y Sociedad Distópica. Lo pusimos en marcha en el convencimiento de que la sociedad en la que estamos, la humanidad en la que vivimos, se había metido por un derrotero claramente distópico, es decir, un derrotero caracterizado por una humanidad sufriente, doliente, alienada, que origina mucho daño a la vida y a la naturaleza y a la madre tierra, y en el convencimiento también de que lo que hemos llamado lo normal es, sin embargo, una distopía muy, muy fuerte, una distopía de mucho calado. A partir de ahí no somos adivinos y, por supuesto, no teníamos ni idea hace 3 años, allá por el verano del 18, cuando pusimos en marcha el proyecto, no teníamos ni idea de lo que iba a suceder desde el punto de vista de la crisis sanitaria, la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora bien, sí estábamos convencidos de que la humanidad se había metido en un huracán y que ese huracán era de magnitud aceleradamente creciente, con lo que las olas distópicas iban a venir unas detrás de otras. Hemos vivido recientemente esa enorme crisis bancaria, financiera, que tanto dolor y tanto daño causó en el mundo entero, y aún no nos habíamos recuperado de ella cuando viene esta nueva ola distópica que ha aumentado de tamaño, ha aumentado de intensidad, porque el huracán, como comparto, es un huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y por tanto podríamos decir que estábamos hasta cierto punto prevenidos de que algo así pudiera ocurrir. Y también, por supuesto, en la tranquilidad de saber que esto tiene su sentido profundo, Walt. Es decir, que estas oleadas distópicas no se deben a la casualidad o al azar, sino que tienen que ver con un proceso evolutivo de la humanidad, tienen que ver con un proceso consciencial, donde cada ola distópica es una oportunidad para que cada vez más personas empecemos a darnos cuenta de cosas
y fundamentalmente empecemos a percatarnos de que veníamos viviendo con base en nuestra apariencia, es decir, a nuestro pequeño yo, físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, y en lugar de seguir viviendo en esa dinámica egoica y egocéntrica, empecemos a vivir gracias a estas olas distópicas que nos obligan a reflexionar, que nos sacan de nuestro estado de confort, de nuestro hábitat de bienestar, ¿no? Gracias a estas olas distópicas enderecemos nuestro camino por un derrotero distinto que sea mucho más coherente con lo que realmente somos y, en definitiva, un derrotero que sea más humano y que esté más en coherencia con la naturaleza y con la vida. Y con esa tranquilidad no hemos vivido todo esto, además, por supuesto, de que con mucha compasión, ¿no? Por tanto sufrimiento, por tanto miedo, por tanta incertidumbre y por todo lo que estamos viendo que tanto está afectando a muchas personas. Pero insisto, en el convencimiento de que es el proceso que corresponde a la humanidad actual, que todo tiene su sentido profundo y que además estas oleadas distópicas están contribuyendo notablemente a la evolución en conciencia personal y colectiva. Claro, con todo esto que ha ocurrido, se ha encendido la luz en una habitación que hasta ahora estaba completamente a oscuras, y eso a muchas personas les asusta, y a otras pues les hace sentirse también perdidas. Tú haces mención al Salón de los Espejos de las profecías mayas. ¿Cómo podemos tomar mayor conciencia en momentos como este? ¿Cómo podemos tener confianza en la vida en tiempos tan convulsos y distópicos? De estos tiempos, sobre estos tiempos, han hablado muchas tradiciones espirituales y muchos sabios y sabias y muchos maestros y maestras. La verdad es que no nos deberían coger desprevenidos porque están más que anunciados. Y están más que anunciados, Walt, no por adivinos. Estos maestros, estos sabios y sabias, no hacían adivinanzas, no hacían profecías. Tenían un conocimiento preciso de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia. Y de ahí sabían que llegaría este momento en el proceso evolutivo de la humanidad, que además está relacionado con el proceso evolutivo de la Madre Tierra. Y cuando hablaron de este momento, también nos dijeron que se caracterizaría por una serie de cosas, y entre ellas, y es muy importante, lo que tú acabas de recordar, la sala de los espejos, es decir, una situación en la que los velos empezarían a caer, en la que todo empezaría a quedar a nuestra vista, incluso lo más escondido, incluso lo más velado empezaría a verse, tanto en lo colectivo como en lo personal. Y esto es importante. No solamente empezaría a verse todo lo que hay en la sociedad, todas las redes de intereses creados, todos los tejemanejes, todas las manipulaciones, etcétera, etcétera, sino que también a nivel personal cada uno habría una serie de circunstancias en la vida para que nos mostráramos tal como realmente somos, no como nos gustaría ser, o no como la idea mental que nos hemos hecho nosotros mismos de cada uno, sino circunstancias y hechos que nos obligarían a mostrarnos a nosotros mismos, fundamentalmente a nosotros mismos, también a los demás, pero fundamentalmente a nosotros mismos, mostrarnos como realmente somos. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo unos hechos, estamos viviendo unos momentos, estamos viviendo una fase, por tanto, histórica en la que el que quiera ver, ve con claridad lo que está ocurriendo. Y, por supuesto, el que no quiere ver, pues no va a ver. Está en su derecho, además, está en su libre albedrío de decir, no, yo prefiero no ver, porque lo que empiezo a ver me asusta, porque lo que empiezo a ver me rompe mis esquemas de referencia, mis hábitats de confort, y prefiero, una frase que se utiliza en psicología, prefiero instalarme en una mentira vital antes que asumir lo que de verdad está ocurriendo. Pero lo que de verdad está ocurriendo en estos momentos, Walt, tal como lo percibimos muchos seres humanos, en esta sala de los espejos a las que acabo de hacer referencia, es que esta ola distópica que tenemos encima, esta ola distópica que estamos en estos momentos experimentando, supone el mayor ensayo de ingeniería social de la historia de la humanidad, con distintos objetivos, pero ningún objetivo tan importante como todo lo que tiene que ver con el enfriamiento humano. Hay intereses creados que lo que persiguen con todo esto es enfriarnos, que olvidemos lo que realmente somos, que dejemos a un lado lo que son las cualidades y los atributos de nuestra alma, lo que son los grandes valores del ser humano,
la inspiración, la intuición, la creatividad, la capacidad reflexiva, la capacidad de discernimiento, el sentido común, todo ello que se vaya quedando en un cajón guardado y que lo que impere sea el distanciamiento, el miedo, incluso el pánico, la ruptura de las relaciones personales, sociales y familiares, la coacción, la prohibición, la limitación de actividades culturales, de actividades artísticas, de actividades creativas, la imposición de la técnica y de la tecnología como si fuera el nuevo Dios de esta sociedad, muy por encima, por tanto, de lo que el ser humano puede aportar con ese objetivo de enfriar el espíritu humano, y la imposición de un pensamiento único y de una versión oficial de los hechos que la gente tendría que creerse y que no haya una capacidad de criterio, de discernimiento para que cada uno, conforme a ese discernimiento, pueda llegar a sus propias conclusiones. Es un momento de apretón, de un gran apretón, pero repito, porque es muy importante el no caer en ningún tipo ni de victimismo ni de pesimismo. Repito que esto tiene que ver con algo muy hermoso, tiene que ver con un proceso histórico de configuración de algo nuevo, aunque ese algo nuevo conlleve esos apretones que alguno de esos sabios ya nos dijo que sería como los apretones del parto, ¿no? Como los dolores del parto, y que cuando lleguen los viviéramos con naturalidad. Eso algo nuevo que van a hacer ya está en nosotros. No es algo que tengamos que ir a buscar a ningún sitio, ni que nadie nos tenga que dar. Es algo que ya está en el corazón y en el alma de muchos seres humanos. A mí me gusta hablar en ese sentido de la nueva humanidad. Podemos llamarlo de muchísimas maneras, pero en cualquier caso es una forma de vivir, una forma de ser, una forma de experienciar la vida humana que es más coherente con la esencia, con el nombre que cada uno le quiera dar, con esa dimensión álmica y espiritual de la que hablan los cristianos, con ese Buddhi-Atma del que hablan los orientales. Las formas de denominarlo, luz, energía, conciencia, es lo de menos, pero en los seres humanos hay una esencia, vamos, en toda la vida de hecho, pero también y en particular en lo que aquí nos ocupa, en los seres humanos, hay una esencia, y esa nueva humanidad late en nosotros y significa ni más ni menos que vivir en coherencia y en autenticidad con esa esencia. Con todo esto que has contado, ¿por qué sigue al alza entonces la tendencia en buscar una salvación o un salvador externo, ya sea un político mesiánico o una solución médica rápida, cuando todos estamos co-creando esta realidad y por tanto somos responsables también de crear una alternativa diferente? ¿Por qué seguimos atados a estos viejos hábitos como humanidad? La razón son las inercias de donde venimos, son las ataduras, por decirlo de alguna forma, que se han instalado en nosotros y que se han instalado en esta sociedad. Y no ahora, sino que se han instalado hace mucho tiempo, ¿no? Tienen detrás de sí mucho recorrido. Podríamos metafóricamente expresarlo de la siguiente forma. La humanidad ha construido una casa, que es la humanidad en la que venimos viviendo. El discernimiento me lleva al convencimiento de que la esencia que somos va encarnando en diferentes vidas, lo que los orientales denominan reencarnaciones. Pues bien, nuestras almas, la tuya, la mía, van recorriendo una cadena de vidas, y esa cadena de vidas se ha venido desplegando en una humanidad. Y esa humanidad, la que ya en estos momentos se ha quedado vieja, obsoleta, nos ha sido muy útil, porque gracias a ella hemos crecido. Las experiencias, las vivencias que hemos desarrollado en la cadena de vidas en esta humanidad que ya se ha quedado vieja, nos han servido muchísimo para transformarnos, para ser más coherentes de lo que somos y tener ya ese anhelo claro en nuestro quehacer y en nuestra vida de vivir en coherencia con lo que somos. Podríamos decir, por tanto, que la casa en la que hemos vivido nos ha sido muy útil, le tenemos que estar muy agradecida, pero esa casa ya se ha quedado vieja. Podríamos decir que es una casa en ruinas, y es una casa en ruinas desde sus cimientos, una visión limitada de la vida que no percibía nuestra auténtica esencia, nuestro auténtico ser divino, inmortal, eterno. No, hemos estado enfrascados, aprisionados con lo que a mí me gusta llamar el coche, el pequeño yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, y hemos olvidado que somos el conductor que encarna en el coche para experienciar esa vivencia humana. Pues bien,
poco a poco hemos ido tomando conciencia cada vez más de que somos el conductor y no el coche. Pero la humanidad que nos ha servido para ir adquiriendo esa conciencia es una humanidad que ha estado muy basada en el coche y ya no nos vale, ya no nos vale. Es la casa que ya empieza a caerse. Y a partir de ahí, tú lo has dicho muy bien, se trata de construir la nueva casa, de crear la nueva casa, de co-crear la nueva humanidad. Y esa humanidad ya está en ti, ya está en mí, es la que late en mi corazón, es la que brilla en mi corazón, en nuestras almas, en la de muchísimos seres humanos. Ahora bien, hay que co-crearla y se co-crea desde la presencia, se co-crea desde una práctica de vida que sea coherente con eso algo nuevo y que deja atrás lo viejo. Esa coherencia, esa autenticidad, esa conciencia consistente en la práctica diaria es lo que ahora se reclama en estos tiempos de cada ser humano. Y ante esto, hay seres humanos, lo expreso desde el mayor respeto, que por las inercias del pasado, o no se dan cuenta que la casa es una ruina y ahí siguen, e incluso cuando empiezan a entrever que la casa es una ruina, prefieren decir que no, porque eso supone un cambio de vida, eso supone una nueva forma de vivir, una nueva forma de caminar por la vida, y entonces prefieren ese avestruz al que anteriormente hacía referencia, pero también hay seres humanos que dicen, bueno, es verdad, esta casa ya no nos vale, necesitamos una casa nueva, venga, que alguien la construya. No, esta casa nueva no la va a construir un promotor inmobiliario, llámese ese promotor inmobiliario políticos, extraterrestres, una parte de la élite que domina el sistema que ahora ya no es mala, sino que va a ser buena y va a construir la nueva casa con el mayor respeto, esa casa nueva, esa humanidad nueva, no la va a construir ningún promotor inmobiliario, sea cual sea, sino que la vamos, y de hecho lo estamos haciendo ya, la vamos y la estamos co-creando entre todos. Es una labor, como tú muy bien has apuntado, de co-creación. Y que haya personas buscando un promotor inmobiliario, pues se debe a las inercias que todavía están ahí, de muchas vidas, de muchas encarnaciones, aferrados al pequeño yo y aferrados al egocentrismo. ¿Cómo podemos salir de ese huracán aceleradamente creciente que está empujándolo todo? ¿Cómo podemos dejar de ser Dorothy en El Mago de Oz y transformarnos en Alicia para acceder al interior de la madriguera que nos lleva al País de las Maravillas? Bien, pues la clave precisamente, en primer lugar, es no salirse. No hay que tener ningún deseo de salirse del huracán. No. Si el tema no está en salirse, el tema no está en evadirse, el tema no está en intentar fugarse, no. El tema está no en salirse del huracán, sino en meterse dentro, siguiendo la metáfora que tú acabas de describir con el tema de la madriguera. Hay que meterse dentro. Meterse dentro, ¿qué es lo que significa? Meterse en el centro del huracán, porque es una metáfora muy bella. En el centro de un huracán, en el centro de un tifón, no hay vientos. La temperatura es cálida y los cielos están despejados, pero tienes que meterte en el centro del tifón. Precisamente cuando hablo de una práctica de vida que sea coherente con lo que somos, se trata precisamente de meterte en el centro del huracán. Vamos a vivir todo lo que estamos viviendo, no vamos a salir corriendo. Estamos aquí, viviendo esta distopía, la ola que tenemos actualmente, la que vendrá con toda seguridad después de esta, vamos a vivirla. Vamos a vivirla sin miedos, en el conocimiento y en el convencimiento que forman parte del proceso necesario para que llegue eso que nuestro corazón y nuestra alma anhela. Sin miedos, por tanto, y con una esperanza que no es una esperanza de que las cosas vuelvan a ser como eran. Por favor, no. Más de lo mismo, no. Esa esperanza mediocre, no. La gran esperanza, que además no es fantasiosa, sino que es coherente porque tiene que ver con lo que ya está dentro nuestro de construir y de co-crear esa nueva humanidad. Y el centro del huracán, por tanto, supone no miedo, mucha esperanza y, por supuesto, no me cansaré de decirlo, una práctica de vida. El centro del huracán, la co-creación de la nueva humanidad, no es algo intelectual. Hombre, por supuesto que es conveniente tener las ideas claras, por supuesto que es conveniente darte cuenta del marco completo en el que estamos, no dejarte quedar ahí
aturdido por alguna circunstancia concreta, ¿no? Hay que abrir la perspectiva. En ese sentido, todo lo que tiene que ver con el intelecto, el discernimiento, el uso de lo que a mí me gusta llamar la mente abstracta, que tiene capacidad de análisis de lo trascendente, eso es enormemente importante. Pero ojo, donde está la clave, la auténtica clave es la práctica de vida. Tenemos que empezar ya, no dejarlo para mañana. Y eso supone una forma de vida distinta desde el punto de vista del estilo de vida. Una vida que no esté basada en el culto a la velocidad, una vida más sencilla, una vida más amable, una vida que mire con ojos nuevos a la naturaleza, que mire con ojos nuevos a la vida y que mire también con ojos nuevos a los demás seres humanos y a nosotros mismos. A los demás seres humanos para que lo que prime en las relaciones personales con otras personas, con la humanidad que nos rodea, no sea lo que quieren desde el punto de vista del egocentrismo llevarnos, que es el recelo, la competencia, el intentar tener razón, el intentar convencer a los demás, el intentar imponer unos criterios. No, que lo que salga de nosotros, la práctica de vida, sea la tolerancia, la ternura, una ternura que es imprescindible en el momento actual, una ternura que es auténticamente revolucionaria, que provoque la compasión, que provoque la empatía, el respeto a cada cual en su proceso y en su caminar, en lugar, insisto, de la lucha, del conflicto y de la competencia, y también, por supuesto, con relación a nosotros mismos. Ya está bien, ¿no?, de tanto culpabilizarnos, ¿no?, mirarnos también con una ternura a nosotros mismos en el proceso en el que estamos y empezar ya a vivir con unos hábitos de consumo diferentes, con unos hábitos de alimentación diferentes, con un mundo emocional y mental más sereno, más equilibrado. En definitiva, insisto, son ejemplos que acabo de poner, son botones de muestra de que no estamos hablando ni mucho menos de teorías o de ideas puramente intelectuales, sino que estamos hablando de una dinámica, estamos hablando de una práctica de vida. Es así como cada uno se irá colocando en el centro del huracán, y de ese centro del huracán sacaremos nuestra mejor versión, sacaremos lo mejor de nosotros mismos y lo pondremos al servicio de los demás y lo pondremos al servicio de la vida y del planeta. ¿Cómo podemos equilibrar la sensación de fin de una era, una época de incertidumbre y dolor, con una época de oportunidades y esperanza? Distopía y utopía son en realidad parte de un todo común. Has comentado algo muy importante, muy importante. Las olas distópicas están aquí. El huracán de magnitud aceleradamente creciente se ha instalado y va a seguir su dinámica y su proceso. Y por tanto la distopía está muy presente en la humanidad en general y en la vida de cada uno de nosotros en particular. Ahora bien, eso no significa que no haya otras cosas. Y es importante tu apreciación para que en nuestra conversación eso no se quede en el tintero. Claro que hay mucha distopía en la humanidad. Todo lo que tiene que ver con una humanidad, como comentaba hace unos minutos, doliente, sufriente, alienada. Pero ojo, también ya está aquí una humanidad donde hay muchos componentes no distópicos, sino utópicos. Entendiendo por utópicos una humanidad ejemplar, una humanidad coherente con lo que realmente somos. Eso no es que tenga que venir, eso también está aquí ya. A la vez está aquí la distopía y la utopía. No solamente la distopía, sino también la utopía. Ciertamente la distopía se ve más y nuestra mente computa mucho más lo que son elementos de desequilibrios y conflicto que lo que son elementos de equilibrio y de armonía. Nuestra mente, cuando estamos sanos, difícilmente alguien valora el estar sano, no se da cuenta siquiera que está disfrutando de la salud. En cambio, cuando enfermamos, inmediatamente nos damos cuenta que hemos enfermado, ¿verdad? Nuestra mente funciona en la dualidad y es curioso que le da un protagonismo mayor a lo que califica de negativo que a lo que califica de positivo. Y claro, la distopía se percibe, se nota, la computamos mucho más que lo que tiene que ver con la utopía. Pero ahora bien, también está aquí lo utópico en la humanidad. Lo utópico está presente en la vida de muchísimas personas en estos momentos. No salen en los medios de comunicación, no salen en los informativos, no salen ni en las televisiones ni en los periódicos,
pero hay muchísimos seres humanos. Yo estoy convencido que cientos de millones, miles de millones de seres humanos que en su práctica diaria intentan vivir con la mano tendida al otro, intentan vivir sacando lo mejor de uno mismo, no pisando al otro, no arremetiendo contra el otro, no arremetiendo contra la vida, sino intentando estar en armonía y en equilibrio con todo lo que nos rodea. Hay muchos seres humanos que no solamente lo están haciendo individualmente, sino lo están haciendo colectivamente. Hay organizaciones, hay ONGs, hay canales en Internet, hay plataformas, hay multitud de iniciativas individuales y colectivas que tienen que ver vuestro propio proyecto que arrancáis con esta entrevista. Todo ello son manifestaciones, son ejemplos de que por supuesto que lo utópico también está aquí. Podemos darnos cuenta que esa conciencia evoluciona como si fuera un tren sobre dos raíles, porque un tren para avanzar necesita dos raíles, ¿verdad? Pues bien, la conciencia personal y colectiva avanza como si fuera un tren por dos raíles. Un raíl es la utopía. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con la compasión, con la ternura, con el amor, todo lo que tiene que ver con actitudes, emociones, pensamientos, comportamientos, conducta de alta vibración, impulsa a la persona que lo realiza consciencialmente e impulsa consciencialmente al conjunto de la humanidad. Y eso está aquí. Pero también en paralelo y a la vez hay otro raíl que es el distópico. Pero es que curiosamente el raíl distópico que origina dolor y que los que ocasionan ese dolor yo no los voy a justificar, pero sí quiero poner en evidencia que ese raíl distópico, que es lo que Juan de la Cruz hablaba de las noches oscuras, San Juan de la Cruz habló de las noches oscuras, esa distopía, esas noches oscuras, tanto las personales como las colectivas, también sirven de factor de impulso, también sirven de acicate. Seguro que muchas personas que nos están oyendo en nuestra conversación saben por experiencia propia que cuando ha llegado a su vida una noche oscura, es decir, una situación, un hecho o una persona conflictiva que ha provocado un desbarajuste, que ha provocado una turbulencia, muchas personas han comenzado un nuevo andar, han tenido un impulso nuevo en su vida en términos de conciencia gracias a esa distorsión, gracias a esa distopía, gracias a esa noche oscura. Con lo que el marco final es un marco realmente espectacular, donde cuando elevamos la perspectiva vemos que todo es como corresponde. Estamos avanzando en conciencia personal y colectivamente. Lo estamos haciendo como si fuera un tren. Hay un raíl que impulsa ese proceso de avance que tiene que ver con lo mejor de nosotros mismos, que tiene que ver con lo mejor de la humanidad, que tiene que ver con lo que resumidamente hemos denominado utópico. Pero hay otro raíl sobre el que avanza el tren, que es lo distópico. El huracán de magnitud aceleradamente creciente, las olas distópicas que hemos venido comentando, pero curiosamente ese raíl, más allá de que provoca sufrimiento y dolor, y eso no justifica para nada lo que estoy comentando a los que originan o los que están incentivando ese dolor y ese sufrimiento, ese raíl distópico también contribuye a que el tren vaya avanzando y vaya avanzando cada vez con mayor potencia y cada vez con mayor creatividad. Así que cuando vemos el marco completo, es un marco donde todo casa y no podría ser de otra forma, donde todo encaja y todo tiene un sentido profundo y un porqué y un para qué. Cuando has comentado lo de la noche oscura, me he acordado del documental de Avalon con la historia de Merlín, en la que precisamente contamos un poco esa experiencia, ¿no? Y cómo al final se explica eso, que muchas veces hay que tocar fondo y que cuando se toca fondo, aunque en ese momento se ve como no, es el final, realmente es el principio de algo todavía mejor. Es también un poco un símil de lo que cómo se concibe la muerte. Al final es un paso hacia algo muchísimo mayor que ni siquiera podemos llegar a concebir, y muchísimo más bonito y muchísimo más amplio. Tú has hablado muchas veces de espiritualidad en la vida cotidiana, y sí que es cierto que antes has comentado algunos consejos sobre cómo sobrellevar todo esto, pero ¿qué otros consejitos o qué otras pinceladas te gustaría comentar que podríamos aplicar en nuestro día a día para poder sobrellevar todo esto? Sobre todo enfocado a todas aquellas personas que, que a lo mejor están viviendo esta situación desde un miedo, mucha incertidumbre, sobre todo, son épocas de abrazar la incertidumbre. ¿Qué otras cositas podrías comentarnos, además de las que has comentado anteriormente? Bien,
me gusta compartir que es el momento de, por llamarlo de alguna forma, Walk, por llamarlo de alguna forma, de una disidencia consciente. ¿Qué es eso de la disidencia consciente? Gestiono un blog, como tú bien sabes, El cielo en la tierra, y en el blog, al principio del mismo, en la parte de la izquierda, hay un documento que se llama precisamente Disidencia Consciente, que se puede descargar sin ningún tipo de problema y de manera gratuita. En ese documento se explica qué es la disidencia consciente y se plantean 25 prácticas de vida. Es importante el darnos cuenta, como telón de fondo, de que con esa terminología de disidencia consciente estamos haciendo referencia a algo muy simple. Hemos comentado ya que hemos vivido durante muchas vidas muy aferrados al ego, muy aferrados al pequeño yo, muy aferrados al coche y con el olvido del conductor que somos. Pues bien, ese aferramiento al pequeño yo ha metido en nosotros una serie de sistemas de creencias, de paradigmas, de pautas que cuando queremos vivir como realmente somos ya no tienen sitio. Pero claro, esos paradigmas, esos sistemas de creencias están ahí. Y no tenemos que alarmarnos, ni tenemos que rechazarlos, entre comillas, ¿no? Lo que tenemos que hacer es comprender que tienen su sentido que esté ahí, pero eso sí, a partir de ese momento, empezar, permíteme la expresión gráfica, a quitarnos los implantes, ¿eh? Y tenemos que ver en nuestra vida cotidiana cuando aparece la voz de ese pequeño yo egoico, egocéntrico, a la defensiva ahí. Tenemos que darnos cuenta, pero no para darle cosquis, sino para decirle no, esto no es. Yo ya voy por otro camino. Entiendo que aparezcas ahí, entiendo que aparezca tu voz, pero esa voz no es la mía. Y yo voy a conducir el coche desde los atributos, desde las cualidades y desde el discernimiento del ser imperecedero, no lo perecedero, sino el ser imperecedero que soy. Algún ejemplo. El pequeño yo, tú has puesto un botón de muestra muy magnífico. El pequeño yo sí va a morir. Nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada tiene fecha de caducidad. Yo no. Emilio sí. Eso es muy importante que nos demos cuenta. Entonces, un buen botón de muestra es que cuando aparece el miedo a la muerte, digamos no, miedo a la muerte no. Si nosotros somos inmortales, y evidentemente yo no voy a estar siempre encarnado en Emilio. He encarnado en Emilio, le estoy muy agradecido, vivo experiencias las que corresponden encarnado en Emilio, pero habrá un momento determinado que ya está, ya le haya sacado a la experiencia Emilio el jugo por la que encarné. Emilio, entre comillas, fallecerá, yo no, y en un momento concreto y determinado, cuando corresponda, y siempre en libre albedrío, volveré a encarnar en otro coche, con otro formato, para vivir unas nuevas experiencias. Entonces, un buen botón de muestra es ir perdiendo el miedo a la muerte. Otro buen botón de muestra es que el ego, el pequeño yo, como tiene fecha de caducidad, tiene miedo. Y al tener miedo, quiere protegerse. Esa es la tendencia que hay en tantos seres humanos a atesorar, retener, acumular, poseer, el necesitar mucho. Pues bien, desde lo que realmente somos decimos no. Aquí no estamos para acumular, retener, poseer. Y por ejemplo, entre los sabios y sabias a los que yo hacía referencia, llega Francisco de Asís y nos dice, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y el camino en la vida no es el acumular, es el compartir. Y el que dé recibirá más de lo que haya dado. Cuando esa nueva visión de la vida tiene que ver con ese yo verdadero, con ese ser verdadero que somos. Te pongo otro botón de muestra. El pequeño yo está siempre en el que las cosas tienen que ser lo que yo digo, como yo digo, cuando yo digo, donde yo digo. Pero la vida nos enseña continuamente que esto no es así. En la vida hay una evolución, en la vida las cosas son cuando corresponden, en invierno no es verano, en verano no es invierno, etcétera, etcétera. Hay que tener una perspectiva de vida más amplia para comprender que todos son procesos evolutivos, para comprender que todo tiene su sentido, porque el invierno tiene su sentido, la oscuridad, el frío, la humedad,
tiene su sentido para que después llegue la primavera con toda su fuerza y explote la naturaleza en todo su esplendor. Y las cosas, por tanto, no son cuando yo quiero, son cuando corresponden. Y eso te aporta paz, eso te aporta serenidad, eso te aporta una visión de la vida totalmente distinta. Son más botones de muestra a los que antes ponía Walt, que podemos tener ahí presentes, pero repito, lo importante es tomar estos botones de muestra como ejemplo para darnos cuenta cuando aparece por ahí una vocecita, que es la vocecita del coche, y decirle al coche, oye, quieto, aquí el que mando soy yo. Y esa vocecita es una vocecita que ya me la sé, ¿sabes? Ya me la sé sobradamente, y ya sé además que seguir la línea de esa vocecita lo único que me origina es estrés, es sufrimiento, es tensión, es conflicto, y que la voz del verdadero conductor, la voz de lo que auténticamente somos, sea la que coge el mando. La felicidad no es el bienestar. El bienestar se busca en el exterior y el problema es que se alterna con el malestar, ¿verdad? Eso no es la felicidad. La felicidad es el estado natural del ser que somos. Y eso nos lleva, para terminar en la respuesta a tu pregunta, a otro botón de muestra. El pequeño yo, el coche, está siempre pendiente del qué, el qué. Parece que lo único que computa es el qué pasa, el que deja de pasar, el que hago, el que dejo de hacer, siempre el qué por medio. El conductor que nos dice que el qué siempre tiene un sentido, que todo lo que aparece en tu vida y en la vida de los demás y en el mundo tiene un sentido. A partir de ahí, el quid de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo se vive el qué. Que a tu vida llega una enfermedad. Si el quid de la cuestión no es el qué, es cómo vives la enfermedad. Pongo la enfermedad como ejemplo de la multitud de experiencias que llegan en nuestra vida, la cantidad de cosas que pasan en nuestra vida, y desde el punto de vista del pequeño yo, lo importante es el qué, y desde el punto de vista de lo que realmente somos, lo que tiene realmente importancia es cómo vivimos el qué. ¿Hacia dónde crees que vamos? Porque parece, como te comentaba antes, que la sociedad está huyendo y escapando de lo que tiene ahora, queriendo volver a lo que teníamos antes. Pero realmente la sociedad necesita volver hacia atrás otra vez. Ha sido eso precisamente lo que nos ha llevado a donde estamos ahora. ¿Por qué no crear, como te comentaba antes, otra normalidad para así crear una nueva humanidad? Sí, el término normalidad, claro, está siendo objeto de tanta manipulación que usarlo da lugar a miles de equívocos, ¿no? Pero podríamos decir lo siguiente, desde el punto de vista de la apariencia, no tengo ningún tipo de duda, y como no tengo duda lo comparto, y yo no estoy en posesión de la verdad, me puedo equivocar evidentemente, y no quiero convencer a nadie de nada, pero comparto desde mi discernimiento y de mi sentido común, y desde luego desde el corazón. Pues bien, mi discernimiento, ¿qué es lo que me indica? Que en la apariencia, es decir, lo que es la sociedad en la que vivimos, como estamos metidos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente, los acontecimientos que vamos a vivir van a ser cada vez de mayor sufrimiento y de mayor dolor. Es decir, que esto no es algo que vaya a concluir con lo que sea. No va a concluir con las vacunas, no va a concluir cuando termine esta pandemia. Vendrán otras cosas porque en el ciclo evolutivo es lo que corresponde. Y cada nueva ola, repito, será una nueva oportunidad para que cada vez más seres humanos vayan tomando conciencia de lo que son y empiecen a vivir de una manera distinta. Vamos hacia un modelo social donde cada vez más la seguridad irá imponiéndose sobre la libertad. Es decir, se nos está convenciendo de que hay que renunciar a parte de nuestra libertad para tener una vida más segura. Eso es una falsa tensión. Eso no es verdad. La realidad es que no hay seguridad si no hay libertad, pero se nos está confundiendo con relación a todo ello y se nos quiere convencer, repito, de que renunciemos a parcelas de libertad como única forma de tener mayor seguridad. Pero eso no es verdad. Esa será una seguridad que no será tal seguridad. Será la seguridad de la imposición, será la seguridad del autoritarismo. Veremos cómo se van imponiendo mecanismos de policía digital, de control ciudadano a través de las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Pero en paralelo habrá cada vez más personas que tomen conciencia y que empiecen a vivir de una manera distinta. Por tanto, lo que cabe prever en ese sentido son varias cosas. Por ejemplo,
que individualmente cada vez más personas, repito, irán viviendo en coherencia con lo que son. Segundo, que esas personas empezarán a buscar también una conexión entre ellas. Esa conexión entre ellas se está dando ya, pero se va a promover mucho más todavía, Walt, a través de las redes tecnológicas. Las tecnologías per se son maravillosas, son una consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad. Todo lo contrario es el uso que hagamos de ella, eso depende. ¿Qué uso hacemos de ella? Pues eso depende. Hay quien quiere utilizarla como la Big Data, almacenamiento, tratamiento masivo de la información, para controlar, para dominar, para influir, etcétera, etcétera. Ahí están, pertenecen a lo distópico, pero también hay muchas personas que están viendo en las tecnologías, por ejemplo, aquí estamos nosotros, poniendo, entre comillas, nuestro modesto grano de arena al respecto, usando de las tecnologías al servicio de la conciencia. Y cada vez habrá más plataformas, cada vez habrá más iniciativas tecnológicas en ese sentido que sirvan como aglutinante a las personas que ya están viviendo de una forma distinta. Y de la misma forma también veremos cómo esas personas que están viviendo de una manera distinta empezarán a buscar zonas, hábitats de vida que sean más coherentes con ellas. En ese sentido, cada vez más personas intentarán, en la medida de sus posibilidades, dejar de vivir en las grandes ciudades. Habrá una vuelta, entre comillas, a un entorno más natural en la medida de lo posible. Y habrá incluso seres humanos que intentarán llevar esto en comunidades. Y todo esto lo vamos a ir viendo, lo estamos viendo ya y lo vamos a ir viendo con mucha más claridad a lo largo de los próximos años. Y desde luego, como telón de fondo de todo ello, la sala de los espejos. Cada vez todo estará más claro, lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en tu vida. Los tejemanejes que puede haber en el mundo, pero también los tejemanejes que tú puedes tener contigo mismo. Cuando las circunstancias aprietan, no se puede mirar para otra parte, Walt. Tienes que mostrar si tu tendencia es al miedo, el recelo, el esconderte, el huir de los demás, el mirar a los demás con no sé qué. Cuando las circunstancias distópicas aprietan, nos tenemos que mostrar. Y la sala de los espejos estará como telón de fondo de todo lo que acabo de compartir. Bueno, para terminar, te voy a hacer una pregunta, a ver qué me respondes. Si tuvieras la capacidad de poder regalar una semilla que se sembraría en todos y cada uno de los seres humanos, ¿qué contendría esa semilla que permitiría florecer en toda la humanidad? Ahora mismo lo tengo muy claro, igual, lo tengo muy claro. La semilla que se necesita es paciencia. Paciencia. Paciencia es una palabra que actualmente está mal vista. Incluso se entiende como inacción. No. El término paciencia, no hace falta ser un especialista en lengua como para darte cuenta de que la componen dos vocablos, la componen dos palabras. Paz y ciencia. Paz y ciencia. Paz y sabiduría. Eso es lo que necesitamos. Paz y sabiduría. Y necesitamos paciencia, por tanto. Y la paciencia es especialmente importante por lo siguiente, Walt. ¿Qué pasaría si yo pudiera demostrar que no puedo, pero sí tengo el convencimiento profundo y el discernimiento de ello que pongo al servicio de los demás? De que la nueva humanidad ya está creada. Es decir, de que ya hay un número más que suficiente de seres humanos que, en coherencia con lo que son, están ya empezando a vivir y que ya por tanto existen las fuerzas creativas necesarias para generar la nueva humanidad. Que por tanto no es que estemos buscando, a veces se dice que se necesita una masa crítica para generar la nueva humanidad. Pues bien, utilizando ese argot, ¿y si compartiera de corazón de que esa masa crítica ya existe? ¿Ya somos el número suficiente? ¿Ya hay la suficiente conciencia colectiva para que esa humanidad sea una realidad? ¿Y si a renglón seguido, ante la pregunta obvia, bueno, y si ya está esa masa crítica, si ya está esa fuerza creativa, ¿por qué? ¿Por qué no se plasma? ¿Y si yo dijera que se necesita paciencia porque estamos prorrogando el proceso por amor? Por amor. Porque todas las almas que podemos estar ya poniendo nuestro granito de arena a la configuración de la nueva humanidad,
tenemos también un pacto de amor con las otras almas. Las almas que todavía están ahí, en el pequeño yo, en el miedo, en la vieja casa ahí todavía arremetidas. Y sabemos que cada nueva ola distópica es una oportunidad para que más almas den el salto, para que más seres humanos se den cuenta y den el salto. Y por tanto, comparto mi convencimiento de que, habiendo ya la fuerza creativa necesaria para que la nueva humanidad sea una realidad, nos hemos dado un no tiempo, que decían los mayas, nos hemos dado un tiempo de prórroga con el objetivo de que con cada nueva ola distópica más seres humanos puedan ser partícipes de esa nueva humanidad. Ese es el momento que estamos viviendo. Y es un momento que cuando se tiene el discernimiento es enormemente bello. Hay tanto amor, hay tanto amor. Claro que este no tiempo, esta prórroga no puede ser para siempre. Este no tiempo tiene que ver también con la evolución de la madre tierra, tiene que ver con ciclos menores y con ciclos mayores. No podemos extender el chicle hasta ad infinitum, ¿verdad? Pero sí estamos estirando un poquito el chicle dentro de las posibilidades, y por amor, solo por amor, porque eso va a conllevar que estemos aquí todavía, con sufrimientos, con dolores, con convulsiones, pero lo aceptamos con amor porque sabemos que son oportunidades para que cada vez más seres humanos se vayan apuntando, vayan dando el salto y vayan también siendo partícipes en esa co-creación de la nueva humanidad. El momento, por tanto, es un momento precioso, es un momento, como decía hace unos minutos, anunciado por sabios y sabias que no eran adivinos, sino que sabían cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la conciencia. Y llamo, por tanto, a la paciencia, a la paz y la ciencia, a la paz y a la sabiduría, y a vivir estos momentos con mucha ternura, a vivir estos momentos con mucha serenidad, a vivir estos momentos con mucho amor y a vivir estos momentos de una forma enormemente abierta, intentando que no nos dividan, intentando que el respeto, la tolerancia hacia los demás sea la bandera con la que caminamos por la vida, que no nos dividan más, que ya nos han dividido lo suficiente. Ahora nos quieren dividir entre los no sé qué y los no sé cuánto, entre los que sí y los que no. Anda ya, hombre, anda ya, que no. Estamos todo en proceso, y hay muchísimas almas que están aquí todavía, sabiendo que ya podría ser la nueva humanidad una realidad, y están, sin embargo, en ese tiempo de no tiempo, con ese enorme amor para que cada vez más almas den el saltito. Y yo estoy convencido que sí, que lo estamos haciendo francamente bien. Bueno, yo creo que ha sido un broche final perfecto. Yo creo que no podíamos terminar mejor, sobre todo con ese mensaje de ánimo, de paciencia y que creo que puede aportar un granito de luz, sobre todo a muchas personas que a lo mejor lo necesitan. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación, por estar aquí conmigo y por compartir con todos tu paciencia, tu paz y tu sabiduría. Así que nada, Emilio, un auténtico placer. Te envío un fortísimo abrazo. Ojalá nos podamos ver pronto y que ese abrazo pueda ser físico, pero hasta ahora te lo envío de forma virtual. Estoy convencido que sí, igual que muy pronto podremos darnos ese abrazo físico y os deseo lo mejor a ti, a todo tu equipo, os deseo lo mejor en esta iniciativa. Lo comentaba hace un momento, hace falta muchas iniciativas así, que utilicen las tecnologías al servicio de la consciencia. Ya hay suficientes intentos de ponerlas al servicio de la inconsciencia, así que bienvenidas todas las iniciativas que pongan la tecnología al servicio de la consciencia. Además, vosotros tenéis unos dones y unos talentos naturales que hacen que lo hacéis de una forma muy bella, con mucha fuerza, con mucha energía, muy jovial, y creo que esto es algo que necesitamos mucho en la humanidad actualmente. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Emilio. Un fuerte abrazo. Adiós.